Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Shogensaki Herrerías Hernández del Grupo 1 y voy a explicar el libro de la ciudad antigua que nos recomendó el profesor. El libro 1 habla de las creencias antiguas. Fue en el primer libro de Fustel de Collage. Aquí se busca explicar el origen de todo, las creencias religiosas más antiguas y en el cual se dice que todo eso es necesario para entender a la sociedad de cómo pensaban sobre la muerte de las personas. Los antiguos griegos y romanos no creían que el alma desaparecía, sino que seguía existiendo después de la muerte, es ya que ellos pensaban que seguía permaneciendo cerca del cuerpo o cerca de la tumba. Esto hacía que la muerte no fuera vista como una ruptura total, sino una continuidad de la vida. A partir de esta idea surge el culto a los muertos, ya que las familias tenían la obligación de cuidar las tumbas y hacer rituales, los cuales consistían en ofrecer alimentos o sacrificios. Esto no era algo simbólico, sino algo completamente real para ellos. Ellos creían que si no cumplían con estos rituales, los espíritus podían volverse muy peligrosos. Aquí es donde Fustel introduce una idea clave, la cual es la religión no era una parte de la vida, sino era la base de toda su vida. No existe una separación entre, por así decirlo, lo religioso, ta- tanto con lo social y lo jurídico, sino que todo estaba mezclado. Las normas jurídicas que surgían eran como unas creencias, por así decirlo, que eran obligatorias, ya que éstas no se podían discutir porque venían de algo sagrado. Desde un punto de vista jurídico, esto es muy importante porque aquí nace la idea de la norma obligatoria, no porque alguien la imponga por poder, sino porque se cree que tiene un origen divino. En el libro 2, el cual es la familia, Fustel explica cómo estas creencias dan un origen a la familia, pero no cómo se entienden hoy en día. Esto quiere decir que para nosotros la familia puede basarse en el amor o la convivencia, pero en la antigüedad no era así, ya que la familia existía para cumplir una función religiosa, ya que su función principal era mantener el culto a los antepasados. Esto cambia completamente la estructura porque en el matrimonio no era una decisión personal, sino una obligación, ya que los hijos no sabían quién continuaría con el culto, ya que tener una descendencia era prácticamente una necesidad religiosa. Una idea importante era que el padre tenía un poder absoluto porque era el encargado del culto familiar. No solo mandaba, sino que tenía autoridad religiosa, lo que hacía su poder incuestionable. También aquí se originan muchas instituciones jurídicas importantes, las cuales algunas de estas son como la herencia, que no solo era repartir bienes, aquí consistía más en asegurar que alguien siquiera con las obligaciones religiosas. Si no había hijos, se recurría a la adopción, pero no por un afecto, sino para no romper la línea del culto. La propiedad privada también tiene un orden religioso, ya que la tierra donde estaban enterrados para los antepasados era sagrada. Para los que no podía venderse, bueno, no se podía venderse ni dividirse fácilmente este tipo de tierras sagradas. Esto demuestra que el derecho en este momento no se basa en ideas como justicia o igualdad, sino se basa completamente en una religión. Las normas existen porque son necesarias para mantener el orden espiritual. En el libro número 3, que el cual tiene por título La ciudad, es el tercer libro. Este explica cómo se pasa de la familia a la ciudad. Aquí se da un cambio importante, pero no en el sentido en el que se podría pensar, ya que hoy se cree que las ciudades se forman por razones económicas o políticas, pero el autor, Fustel, dice que no. Dice que las ciudades nacen porque varían familias
entre las que comparten unidades religiosas y las que deciden simplemente unirse. Se dicen aquí que primero existen familias, luego le siguen los grupos, después los gens, tribus y finalmente una ciudad. Esto mantiene como unido un gobierno, sino que también unifica un bien común. Una consecuencia muy importante fue que las leyes ya no solo son familiares, sino se convierten en leyes de ciudad, pero siguen siendo religiosas en este momento, aún siguen manteniéndose religiosas, ya que estas no son creadas por debate o por consenso, sino que se consideran sagradas. Además, el político, o más bien el poder político, también tiene también es ligeramente religioso, ya que los gobernantes no solo dirigen la ciudad, sino cumplen también funciones religiosas que tienen que ver junto con la iglesia y estas hacen que la autoridad se vuelva aún más fuerte, ya que otra cosa muy importante es que no existía la idea del individuo como hoy. La persona no tenía derechos propios, su identidad dependía completamente de la ciudad. Desde el punto de vista jurídico, esto muestra una etapa en la que el derecho no protege al individuo, sino al orden colectivo de lo colectivo y lo religioso. En el libro número 4, el cual tiene por título Las Revoluciones, aquí se explica cómo este sistema empieza a cambiar, ya que este cambio no ocurre de repente, sino poco a poco a través de conflictos sociales y cambios en las creencias. Uno de los factores principales es que la religión empieza a perder fuerza, por así decirlo. Las personas ya no empiezan a creer de la misma manera en los antiguos cultos. Esto debilita toda la estructura social, ya que surgen más grupos que no estaban incluidos en el sistema, como la plebe. Estas personas no tenían acceso a los mismos derechos ni a las mismas prácticas religiosas, por lo que se empieza a exigir cambios. Aquí, en general, se generan tensiones en los grupos privilegiados. Las tensiones que se generan son entre los aristócratas que controlaban la religión y el poder. También entre los grupos excluidos se genera este tipo de situación. Como resultado, las leyes comienzan a transformarse, dejan de ser completamente religiosas y empiezan a adaptarse a nuevas necesidades sociales. Aquí ocurre algo muy importante para el derecho, ya que me di cuenta de que, por así decirlo, comienza una transformación o una transición de un derecho religioso a un derecho, por así decirlo, un poco más racional, ya que las normas no dependen únicamente de lo sagrado, sino que empiezan a justificarse por razones prácticas y por razones sociales también. Ah, en el libro número 5, el cual es la transformación final, en este último libro, Fustel explica cómo se desaparece completamente el modelo de la ciudad antigua. Aquí no solamente se genera este cambio porque suceden unas nuevas ideas que cambian las antiguas, sino la filosofía introduce nuevas formas de pensar donde la razón empieza a ser más importante que la religión. Las personas comienzan a cuestionar las leyes tradicionales y a buscar explicaciones más lógicas. También está un crecimiento de grandes estados, que esto también es un factor importante y se menciona a Roma, que rompe la idea de las ciudades independientes basadas en unos cultos locales. El cristianismo también juega un papel importante ya que cambia la forma en la que se entiende la religión. Ya no se trata de cultos familiares o locales, sino de una religión un poco más universal, por así decirlo. Todos estos cambios lleva a que se provoque un sistema nuevo y que el antiguo desaparezca.
La religión deja de ser la base directa del derecho y el derecho comienza a desarrollarse de manera más autónoma. Bueno, para finalizar, eh, en conjunto los 5 libros muestran una evolución muy clara, ya que cada uno tiene su propia idea y su propia cambio en el cómo se muestra en la sociedad. El primero, pues, muestra cómo la religión crea las normas. Después podría ser de que las normas podrían cambiar la familia. La familia da origen a una ciudad y más tarde las ciudades entran en crisis, y todo esto porque el sistema se transforma conforme el tiempo pasa. La idea más importante que Fustel quiere decir es que el derecho no nace como algo racional o moderno, sino como algo profundamente religioso. Esto cambia completamente la forma en que entendemos el derecho hoy, porque nos hace ver que hay muchas instituciones en las que actualmente tienen un origen en el que no es lógico, sino espiritual, ya que deja de lado lo lógico y lo político, se centra más en lo espiritual. Y bueno, vuelvo a repetir, soy Shogen Saki Herrarias Hernández del Grupo 1 y gracias por su atención y que tengan bonita noche.